nueva Asamblea Constituyente. La pregunta del cajón para que todo el mundo conozca, Rogelio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una Asamblea Nacional Constituyente? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias John, muchas gracias también a Pedro que está acá, muy amable. Roberto, perdón, Roberto, siempre le confundo. Pedro con Roberto. Bien. Bueno, decirles en todo caso que siempre agradecido con el medio, la oportunidad y por supuesto la posibilidad de compartir con ustedes, los internautas, cibernautas y quienes son seguidores de este canal y de este periódico digital. Partamos de algo que tiene que ver con la naturaleza propia de a qué nos abocamos a través de la consulta popular que se nos va a realizar de acuerdo a lo que está previsto el 16 de noviembre de este año. Básicamente el hecho de conformar un órgano, sí, un órgano que tiene que ver con una estructura legislativa, porque prácticamente va a ser eso, pero exclusivamente para el tema constitucional. ¿Qué significa eso? Significa que, de acuerdo a cómo está el Estatuto Constituyente, que está aprobado lógicamente con la pregunta y los considerandos que nos van a ser puestos en papeleta para que decidamos favorablemente o no, el hecho es que ahí se entiende y está determinado que serán 80 los que integran esta Asamblea Nacional Constituyente. Y estos 80 estarán dedicados exclusivamente al tema de la redacción de un nuevo texto constitucional para reemplazo del actual que está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Y una Asamblea Constituyente no es otra cosa que el lugar donde se va a discutir la posibilidad de tener un nuevo texto constitucional basado en algo que es el poder constituyente derivado, es decir, algo que se va a hacer puntualmente para el reemplazo o la nueva redacción de un texto respecto al que ya tenemos existente, que es de donde viene el poder constituido. Y por supuesto, hasta que no se apruebe en referéndum ese texto de proyecto que va a salir de la Asamblea Constituyente, definitivamente sigue vigente la Constitución que está hasta el día de hoy, desde el 20 de octubre del 2008. Dentro de esta asamblea se ha pedido que sea de plenos poderes como fue en el año 2008. ¿Cuál es la diferencia de que sea una asamblea constituyente normal y la otra que tenga plenos poderes? Es una gran diferencia y es una excelente inquietud. Los plenos poderes prácticamente están limitados por una serie de precedentes jurisprudenciales constitucionales ya emitidos por la Corte Constitucional que, ojo, de acuerdo a cómo está este diseño y esta estructura constitucional, este sistema constitucional que nos rige, la máxima autoridad en el país, si ustedes se habrán dado cuenta, 17 años después probablemente nos estamos desayunando, no es pues ni la función legislativa, ni la función ejecutiva, ni la judicial, es la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque esa es la guardiana del cumplimiento de la normativa constitucional y por supuesto de lo que tiene que ver con la estructura misma de la Constitución. ¿Por qué? Porque estamos bajo el paradigma del imperio de los derechos y no del imperio de la ley. Entonces, eso es lo que adoptamos y está vigente desde el 20 de octubre del 2008. Que compartamos o no es otra cosa, pero hay que estar conscientes de que ese sistema, hasta que no sea reemplazado por otro, es el que rige en el país. Y en este punto hay una cosa fundamental. La Corte Constitucional no solamente que ha calificado la vía y por supuesto calificado el contenido para ir a esta consulta, a este referéndum y aprobar el tema de un proceso constituyente. Además, de acuerdo a cómo está diseñado todos estos precedentes, tendrá la posibilidad y lo va a hacer cuando ya exista el texto constitucional, incluso dice ahí, cosa que yo no comparto, aprobado. Porque una cosa es que el texto del proyecto sea lógicamente votado mayoritariamente, y recordemos que de acuerdo al Estatuto Constituyente, no solamente que es un poco complejo la aprobación de los temas, sino que va a ser bastante arduo el trabajo a nivel de procedimiento parlamentario, porque habla de las 2/3 partes para aprobar, no habla de mayoría absoluta, estamos hablando de una mayoría calificada. Y lógicamente este tema dice que de acuerdo al procedimiento que se ha llevado con respecto a lo que está en el Estatuto Constituyente y lo que la Corte ya aprobó en su momento adecuado en control constitucional, además hará un examen de procedimiento
para saber si se han cumplido las reglas o no, pero lo que llama la atención es que eso es posterior a la aprobación, no de los asambleístas, los 80 asambleístas constituyentes, sino posterior al referéndum, es decir, cuando ya entra en vigencia. Nos llama la atención eso, porque lo más seguro es que dentro de un proceso de transición que se implante, si es que llegase a aprobar el texto constitucional, luego de que se apruebe por los ecuatorianos que queremos ir a todo este proyecto o a todo este proceso constitucional, definitivamente en ese periodo de transición, como ya pasó con el Tribunal de Garantías Constitucionales, es muy probable que pasemos a la Corte Constitucional. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque esto es importante entender. Como las normas no son solamente los 444 artículos de la Constitución, las disposiciones generales transitorias, sino todos esos precedentes constitucionales que se siguen emitiendo hasta cuando siga vigente este sistema, definitivamente eso nos regula. Y por lo tanto ahí ya se manifestó con claridad, mi estimado John, que no puede haber asamblea constituyente de plenos poderes. ¿Por qué? Porque el objetivo es prácticamente actuar muy parecido a lo que ya sucedió en la Convención Constituyente de Chile. Recordemos que ahí vieron dos procesos, uno que lo cooptó la izquierda y otro que lo cooptó el conservadurismo y la derecha, y los dos fracasaron. Pero lo rescatable de ese proceso es que existiendo la Convención Constituyente, definitivamente no es que se eliminó la Asamblea Legislativa o el Congreso, sino que siguieron funcionando paralelamente. Y de esta manera, la Asamblea Constituyente, o la Convención Constituyente, como se llamó en Chile, se dedicó a trabajar en lo que corresponde, que es la redacción del nuevo texto constitucional y no a distraerse en otras cosas. Es decir, que no se cesaría a los actuales asambleístas en Quito. No, de acuerdo a cómo está reglamentado, plenos poderes. Ya. Exacto. ¿Cuál es el peligro aquí? Porque eso es algo, un riesgo... Pero se puede dar, ¿no? Se podría dar. Es un riesgo muy, digámoslo así, muy cultural de nuestro país. Ya. Es un riesgo cultural, ¿en qué sentido? En el desobedecer el poder constituido, cosa que ya ha sucedido más de una vez con las asambleas constituyentes. Una vez que se instalan, una vez que se vamos a hacer de plenos poderes. Y ahí viene el tema. Y ahí convertirían esto en un verdadero sainete, mi estimado Roberto. ¿Por qué? Porque el problema, ¿cuál es? ¿Cuál fue uno de los defectos y deficiencias mayúsculos en el tema de lo que hablamos de la Asamblea Constituyente que se instaló y empezó a trabajar en el 2007? Uno de los grandes defectos fue justamente el hecho de haber puesto en vilo hasta la Presidencia de la República y todas las autoridades, porque prácticamente pusieron ¿qué sucedió? Sus cargos estuvieron a disposición de la Asamblea Constituyente. Y además de eso, emitir mandatos constituyentes y legislar, porque como se cesó al Congreso Nacional en esa época, se distrajeron en una serie de cosas, y resulta que cuando nosotros revisamos este texto constitucional, que es lo que está vigente ahora, nos encontramos con una serie de deficiencias que 17 años después lo único que han hecho es recrudecer una serie de problemas. Ahora, que quede claro, no es que las constituciones resuelven los problemas de todos los ecuatorianos, ni ponen pan en nuestra boca, ni las medicinas en los hospitales, no. Pero es el marco donde se debe prácticamente desarrollar el proceso. En pocas palabras, ¿cómo juego el partido si no tengo bien la medida de los arcos, la medida del área chica, la cancha? No tengo delineada la cancha, ¿cómo juego bien el partido? Entonces, eso es lo que hay que entender por parte de los ecuatorianos. Son reglas de juego claras, porque lo que yo vengo manifestando desde hace mucho tiempo atrás es que la primera seguridad sobre la que tenemos que fundamentarnos, sobre todo como Estado y en Latinoamérica, lo que más se tiene deficiencia es la seguridad jurídica. Entonces, si yo no le doy seguridad jurídica a todos los que habitan en este país y a aquellos que quieren invertir, sean nacionales o extranjeros, definitivamente olvídese, aquí no vamos a ver reactivación económica ni desarrollo productivo, que es lo que requiere el país de manera urgente. Lo otro, lo que tiene que ver con las políticas públicas y de lo que tanto se habla, es que esta estructura constitucional tiene que dejar de tener sesgos políticos, partidistas e incluso particulares, porque no debe de ser una camisa de fuerza para ningún gobierno, sea de la tendencia que sea. Y lo más importante es que esas reglas del juego permitan que se establezcan o se pueda blindar lo que se denomina políticas de Estado, para que no exista esto de que en la política pública tenemos políticas de gobierno que cada 4 años quieren cambiarse.
Mi estimado Rogelio, ahí viene un tema. En la Constitución, ¿qué dice? ¿Qué establece del presupuesto general del Estado cuánto el gobierno tiene que destinarle a salud y educación? ¿Se cumple o no se cumple? No se cumple porque tenemos un grave problema respecto a esos techos presupuestarios que se delinearon, lógicamente, como proyecto constitucional en el 2007 y luego ya con vigencia en la Constitución del 2008. Tenemos que esto está establecido en disposiciones generales que lógicamente, o en este caso transitorias, que lógicamente delinearon tiempos. El Estado no solamente que está atrasado, está en un evidente incumplimiento y reiterado, prácticamente incumplimiento de dicha obligación, una mora exacerbada, porque si nosotros observamos lo que dicen estas disposiciones, establecía el 4% para el sector salud y el 6% para el sector educación del presupuesto general del Estado. ¿Qué sucede? Que esto iba a ser en tiempos determinados, es decir, 0.5% de acuerdo a cada ejercicio económico a partir de la vigencia de la Constitución. O sea, si usted se pone a revisar, lógicamente en un caso se hablaba de la posibilidad de que sea en alrededor de 4 años y el otro en 8, estamos prácticamente de una manera podríamos decir hasta ridícula y risible, más que en un estado de mora, sino en un estado casi ya de quimimportismo, de no cumplir lo que la norma, la Carta Magna estableció desde esa época. Porque mire usted, se entendería que ya en el 2025, casi a 17 años de vigencia de la Constitución, nunca se ha alcanzado ni el 4% para la salud, ni el 6% para la educación. Entendiendo inclusive que esta Constitución, la que está vigente, permite incluso establecer de alguna otra manera que esos presupuestos, cuando se plantean proyectos, cuando se plantean políticas públicas, se puedan de alguna otra forma inclusive anticipar en el hecho de lo que se pueda destinar, siempre para lo que es materia de salud y materia de educación. En los otros casos, lo que tiene que ver con el presupuesto queda blindado de acuerdo a la situación económica del país y lo que se apruebe en la proforma presupuestaria que tiene que pasar por Asamblea Nacional. Dentro de este tema, Rogelio, y como algo más conocedor, ¿qué es lo primero que se debe de cambiar? ¿Hacia dónde debemos de ir, tomando en cuenta de que esta Constitución se la hizo muy paternalista, especialmente con la delincuencia o con el delincuente? ¿Cuáles son los acápites, cuáles son los capítulos, cuáles son aquellas reglas que hay que cambiar para no dar tanta sensibilidad o darle tanta apertura al delincuente que hoy por hoy entra y sale a las 24 horas? Es una excelente pregunta y yo aquí, mi estimado John, quiero hacer énfasis en el tema de lo que tiene que ver con esto que se ha develado y que de alguna otra manera también el común de los ciudadanos de alguna otra forma recién está tratando de digerir. Este tema del garantismo, este tema del desarrollo del estado de bienestar, el tema de los derechos humanos, en principio, como fundamento a proteger el ser humano, no está mal. ¿Cuándo es que se tergiversa? ¿Cuándo es que esto se desdobla y prácticamente es mal utilizado por grupos de delincuencia organizada? Porque ustedes sabrán que los grupos de delincuencia organizada no contratan pues a ningún otro profesional que no sea pues de alguna otra manera aquellos que estén dedicados no solamente a estudiar la norma, sino a escudriñar y buscar las triquiñuelas que ésta permite para poder llegar a donde hemos llegado. Y entonces yo en tu pregunta sí quiero responderte algo muy puntual. En Asamblea Nacional Constituyente, no en reforma parcial, ni mucho menos en enmienda, que es lo que intentó el presidente de la República y se dio cuenta que no pudo, sí se puede pues intentar hablar sobre derechos y garantías, sin que signifique que vamos a afectar a los seres humanos en general que habitamos el Ecuador. Pero vamos al punto clave. Tenemos nosotros en esta Constitución, dentro de este catálogo de derechos, que es la parte dogmática, un tema que se refiere a lo que son grupos de atención prioritaria. Y entonces, uno se va, por ejemplo, al artículo 35
y uno se encuentra con algo que es bastante fructífero y que de alguna otra manera ha servido para desarrollar derechos o para blindar los derechos de lo que son las personas adultas mayores, los niños, niñas, adolescentes. Básicamente quiero radicarme en esto, niñas, niños, adolescentes. Pero tú avanzas en el texto constitucional y te encuentras con cosas que tienen que ver con lo denominado PPL, que después también le pusieron el nombre de personas con conflicto con la ley, y tú te encuentras el artículo 51 que te dice, se reconoce a las personas privadas de libertad los siguientes derechos. Y aquí puede haber una discusión muy amplia, y yo sé que en la Asamblea Constituyente se va a dar, pero esto hay que atenderlo con pinzas. No estamos diciendo que todo el que está privado de la libertad, lógicamente, tenga que ser un poco más y desprotegido, porque si hablamos nosotros del término que tiene que ver con la igualdad, el derecho a la igualdad y la no discriminación, lógicamente habría que tener un tratamiento adecuado. Pero ojo, eso no significa que ya existiendo aquí determinación en la Constitución de delitos imprescriptibles, no se pueda pues diferenciar algo que es muy clave. ¿Cómo es esto de que en el número 1 de este artículo diga no ser sometidos a aislamiento como sanción disciplinaria? Tenemos casos y casos. Eso hay que cambiarlo. Tenemos casos y casos. No es exactamente. No es lo mismo, mi estimado John y mi estimado Roberto, casos que tengan que ver con delitos execrables versus otro tipo de delitos, pero el tratamiento es igual. El 2 dice, la comunicación. En esa parte es lo clave. Ojo, que el texto de este número, o este numeral, es mucho más amplio y dice, y visita de sus familiares, eso es otra cosa, y profesionales del derecho, que es otra cosa, porque el derecho a la defensa no se puede quitar. Pero en la parte que dice la comunicación, yo les quiero solamente hacer recuerdo de esto. ¿Qué pasó en pandemia? ¿No fue el momento más brutal para la deserción escolar en la República del Ecuador? Porque en las familias, a pesar de que aquí dicen que hay más celulares que personas, entre 6 integrantes había 1 o 2 celulares y había que privilegiar que adolescente, niña o niño se conectaba a las clases y empezó la deserción escolar de manera brutal. Sin embargo, por este tipo de norma que dice la comunicación, ¿qué creen ustedes que pasaban en los mal llamados centros de rehabilitación social en las cárceles? Hubo la mejor conectividad posible. Vea usted. Que fue lo que generó toda una estructura de manejo que terminó pues en las masacres de las cárceles. Y ahora en esta dominación que sale desde los mismos centros de detención para otros lugares. Entonces ahí están las distorsiones. Y me pueden decir, pero es que son derechos. Sí, señores. Y los niños, niñas y adolescentes no están también dentro de los grupos de atención prioritaria. ¿A quién había que privilegiar ahí? Esas cosas donde se discuten, no en enmienda ni en reforma parcial, Asamblea Constituyente. Directamente a la Constitución. Entonces, ¿qué sucede? Ese tipo de cosas, eso es lo que hay que ir a cambiar. No para, lógicamente, desbaratar el concepto de que, ¿sabe qué? Destruyamos la naturaleza garantista, hagamos regresión de derechos y afectémonos todos. No. Además, esto es la parte dogmática. Aquí hay que hacer muchas revisiones. Y en la parte orgánica, ¿qué es la estructura del Estado? No tenemos un Estado que se entiende, como bien dijo John, hiperpresidencialista, pero resulta que aquí no manda el presidente. Aquí muchas veces la Asamblea, ya vimos qué pasó con Guillermo Lasso, bloqueó al presidente. ¿Y ahora qué está sucediendo? Aquí los genios estos españoles, porque yo a la gente de España no es que le tengo fastidio, pero sí estos españoles que vinieron con sesgo socialista, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, que vinieron representando a Podemos y que estuvieron en un asesoramiento directo para poder dejar el texto prácticamente afilado como querían. Resulta que se olvidaron de algo importantísimo. Nos crearon 5 funciones adicionales a los 3 poderes que siempre se conoce. Y resulta que nunca tuvieron la decencia de acordarse de que, ¿sabe cuál era la función más importante? La constitucional, pues. Si la Corte Constitucional es la que manda aquí, para desde un principio tener claro que por más que el presidente haga una cosa, la Corte Constitucional le podía decir, señor, eso está fuera de lo que dice la Constitución, le declaro inconstitucional. Como ha pasado ahora con las leyes orgánicas, que aquí yo me acuerdo tanto, mi estimado Roberto, que contigo en un momento determinado analizamos eso y fue clave, yo lo dije de un principio porque tú me hacías la pregunta.
¿Podrán demandarle inconstitucionalidad de esto? Yo les dije claramente que sí. ¿Por qué? Porque en el artículo 6, sobre todo de la Ley Orgánica de Soberanía Nacional, o de Solidaridad Nacional, perdón, esa ley establecía el conflicto armado interno en norma infraconstitucional sin que en esta constitución actual exista esa figura. ¿Qué es lo que le ha dicho la Corte Constitucional ahora? Señores, no solamente por ese artículo, sino por haber vulnerado la unidad de materia, por haber abusado del tema que tiene que ver con la calificación de un proyecto en materia económica urgente, la Corte Constitucional le declaró inconstitucional todo el texto de esa norma. Y nosotros lo advertimos aquí. Ojo, la otra que está declarada inconstitucional por partes puntuales es la Ley Orgánica de Integridad Pública. Falta ver qué se va a pronunciar sobre el tema de la Ley de Inteligencia, que esa no fue con proyecto económico urgente. Eso vino del periodo anterior de la Asamblea y lo aprobó este periodo actual de la Asamblea Nacional. Entonces, definitivamente, mi estimado John, aquí hay varias cosas que revisar. Se ha hablado del Consejo de la Judicatura, se ha hablado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se ha hablado incluso de lo que ahora el presidente está planteando, el hecho de reducir el número de asambleístas en cuanto al cuerpo legislativo ordinario. Y es más, yo iría un poco más allá del tema simplemente del número, porque el problema no es el número, el problema es la calidad. Y a mí me llama la atención que en esto no haya dicho nada todavía el periodo actual de la Asamblea. Pues resulta que ya hay pues una reforma parcial, no del artículo 118 como está planteándonos en consulta el presidente de la República, sino del artículo 119. ¿Sabe por qué? Porque resulta que ahí dice que solamente usted necesita 18 años, tener derechos políticos y por supuesto ser ecuatoriano. Lo mismo, esto que está vigente se ha trasladado en el Estatuto Constituyente, lo cual es peligroso. Y quedamos en manos de las organizaciones políticas que escojan los mejores perfiles. Exacto. Pero esto, por ejemplo, en reforma parcial o en enmienda, solo son cambios superficiales, el número de asambleístas o ciertos requisitos. ¿Sabe lo que hay que cambiar de fondo, mi estimado John y mi estimado Roberto? La edad. Y la edad sí se puede cambiar en asamblea constituyente. No porque uno esté en contra de los jóvenes, pero seamos realistas. A los 18, 20, 21 años, 22, 25 años, muchas veces se está pensando en cualquier otra cosa, menos en estar en una sesión de 4 horas, menos en estar redactando textos o leyendo textos. Y no tienen experiencia. Entonces, hagamos cambios profundos, es lo que siempre se ha pedido. Llegó prácticamente ya después de tantos choques contra la misma piedra a entender el presidente de la República y su equipo jurídico, y ahora vamos a esta Asamblea Constituyente. Ahora, ¿el peligro cuál es? ¿Qué calidad y qué cantidad de cambios propositivos se deben hacer a la Constitución? Yo, por ejemplo, planteo 2 puntuales. Ya olvidémonos del juicio político, eso es una mala traducción del impeachment británico. Establezcamos lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha venido delineando y la misma Corte Constitucional ya ha sentado. Debido procedimiento parlamentario de control político, porque ni siquiera es un juicio ese tema del control político. Ahí no hay un juez, ni hay la parte actora, ni la parte demandada. No, ahí lo que hay es la estructura legislativa que hace las veces del que plantea la acusación y a su vez es la autoridad que procesa todo ese trámite. Entonces, planteemos las cosas como son y démosle a la fiscalización la viabilidad que merece, no solamente el nombre fiscalización, y muchas veces vemos asambleístas o autoridades presentando denuncias en la fiscalía, como si con ser ciudadano no es suficiente para presentar denuncias en una fiscalía. Eso no es fiscalizar, eso es trabajo de los fiscales, el tema de presentar denuncias. Lo otro, lo que tiene que ver, y algo que me parece que no solamente que es una omisión brutal a nivel de normativa constitucional e infraconstitucional. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy nosotros no tengamos normados los periodos de transición? Y doy ejemplos. Guillermo Lasso, con el mismo Daniel Noboa, a pesar de que era nada más un tiempo y un periodo de reemplazo de ese gobierno, no tuvo pues un periodo de transición ordenado. Aquiles Álvarez, con Cintia Viteri, pusieron comisiones de lado y lado para empezar a trabajar la transición. Llegaron al tema presupuestario y se acabó el proceso de transición. Eso está mal. Conozco el caso de un cantón de aquí de la provincia del Guayas, donde el alcalde electo, por orden del alcalde en funciones, no pudo entrar pues ni siquiera al Palacio Municipal. ¿Dónde estamos?
¿Cómo usted le asegura que la política pública que necesita el ciudadano pueda llegar a tiempo? Porque resulta que esa autoridad que recién va a asumir, como no hubo un periodo de transición ordenado y no es obligación constitucional, resulta que se come 1, 2 y hasta 3 años para recién enterarse cuál es la realidad de lo que ocupa. Y si hablamos de juicio político, ¿en qué queda o en qué quedaría el tema de la muerte cruzada? Por ejemplo, muy excelente pregunta, mi estimado Jorge. Roberto, perdón. Me confundo. De verdad que, perdóname, no sé por qué me confundo tanto con tu nombre. Tacaño. Esa ha sido la razón. Bueno, no puedo dar fe de eso, pero en todo caso me he confundido más de una vez con el nombre Roberto. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el tema se basa concretamente en el hecho de que vimos con claridad que esa novelería y adefesio de la muerte cruzada no resolvió absolutamente nada. Es más, por la muerte cruzada, que en realidad es, porque ese es el nombre generalizado y popular, lo que usted encuentra en la Constitución es disolución de la Asamblea Nacional y por supuesto destitución del presidente. Por eso se llama muerte cruzada, porque el presidente disuelve la Asamblea y la Asamblea puede destituir al presidente. Pero él se queda durante 3 meses más. Pero, ¿sabe cuál es la ridiculez de esta novelería que tenemos aquí? Que resulta que nosotros egresamos dinero para elegir el presidente que termine las funciones de Guillermo Lasso. Egresamos dinero para volver a elegir Asamblea Nacional, o sea, los asambleístas nacionales. ¿Dónde está la incoherencia de esta barbarie y por qué nos ha llevado a donde estamos? Porque resulta que si usted hace la lectura histórica de lo que pasó en el 2023, usted se siente y revisa. Los integrantes de esa Asamblea Nacional, la que fue disuelta, no solamente que fueron candidatos a la reelección, resulta que los 3 finalistas a presidente, o mejor dicho, los que llegaron del primero al tercer lugar en la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales para reemplazar el periodo de Guillermo Lasso, que fue el presidente que mandó a disolver la Asamblea porque le bloqueaba, 3 de esos fueron integrantes de esa Asamblea. El señor presidente de la República actual, Luisa González, y el mismo Fernando Villavicencio. Claro que falleció y hubo un reemplazo, pero la gente votó es por la figura de Fernando Villavicencio en su momento. ¿Y qué estamos hablando entonces? ¿Cómo es eso? A la asamblea que fue el bloqueo de Guillermo Lasso, resulta que llegó la mayoría de los que la integraban cuando fueron disueltos. Y de esa misma asamblea disuelta salen los 3 que llegan, incluso los 2 de la segunda vuelta, a definir la presidencia de la República. No eran los que estaban bloqueando al presidente al cual le iban a terminar el periodo. Discúlpenme, estos son los adefesios mal redactados en la Constitución. Bueno, falta mucho por qué hablar. Creo que la próxima semana lo tendremos acá. A Rogelio, hay que darle una hora, porque son varios temas. Se me queda en carpeta, por ejemplo, escuchaba un ex asambleísta constituyente del 2008, que ya cuando llegaron ellos, ya tenían redactada toda la Constitución. Y solamente la mayoría fue levantar la mano. Hecha la asamblea correísta, la Constitución correísta. La hicieron a su medida. Ya la hicieron a su medida y le dijeron que ya tenían la mayoría, que no se preocupe, que tranquilo, ¿no? que esto era así. Y ya estaba la Constitución hecha. O sea, esperemos que no nos pase lo mismo en esta ocasión. Pues. Mi estimado John y mi estimado Roberto, yo sí quiero ser claro en algo. No está mal que usted tenga una base borrador. Porque tampoco, esto dejémoslo claro, nada de que vamos a redactar de cero, de ahí, que no hay nada. Esto no es que estamos fundando ni refundando nada, ya ese cliché, eso está trillado. Seamos muy concretos y reales. Vamos a mejorar este texto constitucional. De la base que tiene ahí. Porque resulta que esto que está vigente también cogió pues de base de la del 98. Claro. El amparo constitucional es la acción de protección. El tema que tiene que ver con el reconocimiento de pueblos, nacionalidades, partió del 98. Y además, la oralidad en materia no penales, hablando del sistema judicial, también salió pues del 98. No es que el 2008 creó todo, no es verdad. Asimismo, ahora, no está mal que usted tenga una base de texto para sobre eso empezar a deliberar, discutir y por supuesto resolver y no votar como alzamanos. Pero ojo, ¿dónde está el problema? El problema sí está en que muchas veces ese texto viene un poco más empaquetadito y listo para que se lo apruebe a la carrera y
un poco, de alguna otra forma, con una expresión un poco más fuerte, ¿no? A como pinte, ¿no? Y de eso no se trata una asamblea constituyente. Y el mal ejemplo que hemos tenido de lo que pasó en el 2007, efectivamente hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque entonces ahí usted saca limpio y se puede explicar, con razón tuvieron tiempo pues para mandatos constituyentes, para prácticamente determinar que las autoridades se pongan a disposición. A ver, que quede claro, la Asamblea Constituyente no es que va a gobernar y administrar el país, no, la Asamblea Constituyente se conforma para trabajar en un texto constitucional. Si se van a dedicar a otra cosa, ahí estamos perdidos. Oiga, antes de irnos, ¿qué pasa con la ley de integridad pública ahora que la Corte Constitucional le puso este cortapiso? La ley de integridad pública, efectivamente, su vigencia queda prácticamente parcial. ¿Por qué? Porque de lo que resolvió la Corte Constitucional, que también, lógicamente, fue el viernes anterior, el 26 de septiembre del 2025, en este caso, lógicamente, la sentencia 52-25-IN/25, lo que determina puntualmente es que declaró la inconstitucionalidad, no solamente de parte del texto de la ley, mucho ojo, porque les voy a leer tal cual como está la sentencia, que es lo que me parece a mí fundamental para poder tener un criterio diáfano y objetivo. Dice, declarar la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Integridad Pública con efectos retroactivos en segmentos puntuales e individualizables respecto de las siguientes temáticas. Materia penal, ¿qué tenía que hacer ahí la materia penal? Y de ejecución de penas exclusivamente respecto de las reformas introducidas por la LOIP. Niñez y adolescencia, reformas Alcona, para revertir prolongaciones o restricciones más gravosas y restituir de inmediato el estándar previo conforme al interés superior de ¿quién? Del menor. Tercero, movilidad humana. O sea, esto nunca cumplió unidad de materia. Además, y ahí sí es general, o sea, mejor expresado, es el texto completo, declara la inconstitucionalidad conexa de el reglamento general de esta Ley Orgánica de Integridad Pública, la resolución del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver lógicamente con esta ley, resolución del CERCOP, que tiene que ver con esta ley, resolución del SRI, que tiene que ver con esta ley, y por supuesto otra que tiene que ver con esta ley del Ministerio de Trabajo. No doy todos los números porque es bastante extenso, pero en todo caso son 5 normas que de manera conexa quedan también fuera del ordenamiento jurídico de la República del Ecuador. Muy bien, muchas gracias. Lo que tiene efectos retroactivos sobre eso, por eso las noticias que se hablaba sobre el tema de al haber declarado la inconstitucionalidad sobre temas puntuales, efectivamente, como tiene carácter retroactivo, tendrán que revisarse la cuestión que tiene que ver con los despidos de trabajadores y servidores públicos en materia de lo que es esta ley. ¿Por qué? Porque en su revisión, lógicamente, también analizan la temática de si existe o no existió la vulneración de derechos, y definitivamente aquí, en este sentido, ellos consideran que su aplicación un poco más y queda condicionada a esta sentencia de inconstitucionalidad. Gracias por la pregunta. Muchas gracias a Rogelio Valencia Alcíbar, constitucionalista, un abogado que conoce bastante. Ahí también deseamos, ¿no? Aquí hay personal para que vaya a esa asamblea y haga las reformas específicas, no que vaya cualquier pelagato, cualquier pelagután que no sabe, que desconoce. Deseamos el abogado que tuvimos también la semana anterior, ¿no? Rafael Ponce, ¿no? Hay mucha gente inteligente que conoce y que debe de verdaderamente ir a trabajar. Ojalá porque la gente sepa seleccionar quiénes verdaderamente van a hacer esa reforma a la Constitución, ¿no? Y los partidos políticos, ¿no? Que no me van a buscar a un cantante, a una bailarina, no creo que me vayan a buscar por ahí que a un actor. Esperemos que vaya gente sesuda, como yo he dicho, gente universitaria, gente que maestros de las diferentes universidades del país, catedráticos que sepan derecho, que vayan verdaderamente a hacer una reforma a esa Constitución. Lo estaremos llamando a Rogelio porque se quedan bastantes temas en carpeta, porque esto es amplio, ¿no? Frente a lo que hay que cambiarle esa Constitución y las reformas que hay que hacerlas. Previo a eso, póngame la fotito, Oscar. Gracias, mi estimado John, gracias, mi estimado Roberto. Gracias, siempre un honor. Sí, gracias a ti.